Fernando Pereira, fundador de SECODAP, además educador y orientador, nos acompaña en la mañana de hoy. Te doy la bienvenida, Fernando, muchas gracias. Tiempo que no conversábamos y no compartíamos. Me alegra muchísimo que estés acá. Bueno, la agenda para conversar y desarrollar el programa es muy amplia, ¿no? Pero como en los últimos tiempos, y hay una cobertura y un despliegue informativo alrededor de una serie de hechos donde participan jóvenes, donde se involucran jóvenes, como por ejemplo el juego de la penitencia y otros tantos, el uso de las redes, la exacerbación en el uso de las redes. ¿Cómo está impactando en términos generales, de acuerdo al seguimiento que tú puedes tener, información que manejes, todo esto en esta población, en este segmento particular de la población? Sí, efectivamente, las redes tienen un impacto determinante en estas generaciones. Hay estos llamados juegos de retos que cada cierto tiempo aparece uno. Pues las adolescencias de todos los tiempos Sí. vivimos experiencias donde sabemos que es propio de la adolescencia el retar las normas, el pensar que nada malo nos ocurre a nosotros, que todo le pasa a otras personas, la intrepidez, pero el efecto, la capacidad de alcance, de llegada que tienen las redes en estos tiempos hace que ese tipo de fenómenos tenga un efecto demostrativo, Sí. multiplicador, como nunca antes, nunca visto. Entonces sí supone efectivamente un reto para una adolescencia que además, Carlos, está viviendo un tiempo de la humanidad y de nosotros como país, que es como caldo de cultivo para que los muchachos puedan estar tomados en muchos momentos por el no saber qué hacer, la desesperanza, la falta de perspectiva, sus proyectos que a veces se quedan estancados. Entonces, las características propias de la adolescencia de todos los tiempos se ve reforzada en estos momentos por ese impacto en la salud mental que ha tenido la pandemia y que a veces es difícil de evaluar. Claro, porque por más que padres o el grupo familiar que esté o donde se encuentre el joven tenga la vigilia necesaria, tenga el seguimiento que a veces no es tan sostenido, pero existe de alguna u otra forma, de todas maneras eso no es suficiente. Hay vías de escape, ¿no? Hay vericuetos por donde los chamos se van, los jóvenes se van para llegar a donde tú no quisieras que llegaran y hacer lo que tú a veces tratas de prohibirle que hagan, ¿no? Es un tema todo Sí, esto. no es nada fácil, no es nada fácil, pero ahí nos debatimos, bueno, tú lo expresabas perfectamente, pero entre un tipo de chicos y chicas que están por su cuenta, con completa falta de supervisión, que los padres están tomados por la sobrevivencia, el día a día, y entonces los muchachos están de alguna manera emancipados en esa cotidianidad e inventando y a propio riesgo tomando cualquier decisión. Y otros que pues que están sobreprotegidos, que tenemos al papá, la mamá y como un dron permanentemente monitoreando. Entonces, ninguno de esos extremos son positivos para, a la larga, para el crecimiento, para el desarrollo de los muchachos, pero ese punto medio no es fácil, no es fácil de tomar, implica un día a día, un empezar desde que son pequeños, Sí, a Carlos. veces no es fácil por el tiempo, Fernando, porque no todos los padres tienen la necesaria supervisión, porque bueno, pues trabajan, hacen otro Así tipo, es. diversas actividades. Y además un elemento también importante que te planteo, ¿de qué forma puede estar afectando todo esto la evolución, digamos, académica? ¿Cuál es la influencia sobre los estudios de los muchachos, de los jóvenes en ese sentido? Muy importante, ¿no? Creo que la pandemia ha agudizado la crisis que en un país como el nuestro ya teníamos en lo educativo, la educación que se ha quedado rezagada y que no está dando respuesta para los muchachos del siglo XXI, ¿no? Para el mundo que están enfrentando. Y más con la pandemia, pues la crisis motivacional del sentido de la educación, si de verdad vale la pena
el esfuerzo. Muchos adolescentes, creo que el reto más importante hoy en día es que mantengan la expectativa de que la educación los pueda ayudar a ser mejores personas, no nada más tener un título, sino la posibilidad de seguir creciendo como personas, profesionalmente, porque hoy en día se les ofrece la tentación de la salida rápida, del emprendimiento fugaz, que les permita, por supuesto, en nivel popular, el tener los ingresos que en la casa hacen falta, que a veces papá y mamá no pueden gestionar, y que los propios muchachos tienen que salir, a veces desde que son niños, a buscar a la calle la forma de sobrevivir, pero igualmente en otros sectores sociales también los muchachos empiezan a cuestionarse si tienen que esperar tantos años de formación y tantos gastos para probablemente después tener una profesión que los va a condenar a tener un salario que igual no les garantiza las condiciones mínimas. Fíjate que me llama la atención también porque lo he escuchado, lo he leído, de alguna manera me despierta el interés, que hay muchachos que, a propósito de lo que dice, que están pensando que por vía de la utilización de las redes sociales, por vía de convertirse tal vez en influencers, como llaman, van a obtener con una celeridad inusitada una cantidad de dinero y de recursos para poder cubrir un espacio material que ellos ya desde esa edad están solicitando. Eso me impacta porque estos muchachos, en vez de estar pensando en los estudios, están pensando ya en el dinero que puede llegarles si se convierten en influencers. Sí, sí, desde todos los sectores sociales, Carlos, para nosotros es muy significativo. Antes, cuando hacíamos las actividades desde Secodap con los niños, pero los adolescentes, preguntarles qué carreras, qué querían ser cuando grandes. Hoy en día te rompe los esquemas, el influencer, el TikToker, el YouTuber, el videogamer, o sea, una cantidad... Tú dices, oye, pero es que fulanito está ganándose un dineral, se hizo millonario. Y de apuestas, y hay una cantidad de referentes para los muchachos que les están ofreciendo eso, o sea, el espejismo de ganar muchísimo dinero en corto tiempo, y ellos no tienen tampoco la capacidad crítica, y ahí los adultos tenemos que ayudar para ver de cuántos millones de muchachos estamos hablando el que ha logrado pegar ese casi que un concurso de lotería, ¿no? Pero los muchachos lo ven como una salida distinta al ofrecimiento de un trabajo de disciplina, constancia y de mucho sacrificio como el que nos vendían a nosotros cuando éramos chavos. Así es, eso más bien le impacta a uno y le sorprende a uno muchísimo. Bueno, hagamos una pausa, Fernando. Conversamos con Fernando Pereira, educador, orientador, fundador de Secodap. Bueno, seguimos nuestra conversación con Fernando Pereira, educador, orientador, fundador de Secodap. Ahora, ¿qué hacer frente a esto? Desde luego, tú decías, Fernando, la presencia constante a pesar de las ocupaciones que deben tener los padres, la familia, en todo ello, pero a veces por irreverencia, si tú le cortas las alas, van a tratar de buscar que le crezcan por otro lado. Entonces, ¿cómo trabajar eso? No es nada sencillo, es complejo el tema. Sí, es un reto de tener esa comunicación cercana, que no significa pues invasiva, que no significa que los muchachos los espantes, te tengan miedo, te oculten información. Entonces, mantener ese canal abierto, que ellos te puedan expresar las dudas que pueden tener, y que en este mundo son miles, es incontrolable la cantidad de opciones que van surgiendo, y ahí como padres lo único que nos queda pues es apostar a esa formación que desde pequeños podemos irle manteniendo ese nivel de comunicación, para que no sea la presión grupal cuando son adolescentes. Hablábamos al inicio de estos juegos
de estos retos que no tienen nada de juego, pero que a veces ponen en peligro su integridad física, psicológica, la de los demás, del grupo que los rodea, pues ahí va a ser determinante que ellos desde pequeños tengan la posibilidad de aprender a decir no, de poner un límite a lo que otros quieren que hagas en un momento determinado. Entonces, de alguna manera, desde pequeños, incentivar ese pensamiento crítico y que ellos puedan tener y formarse su opinión. Ahora, eso puede llevar desde luego también a frustraciones, a desajustes emocionales, e incluso cosas que algunos comienzan a manejar por allí y le están haciendo seguimiento, que es peligrosísimo, ¿no? Que haya subido una tasa de suicidios en el marco de la pandemia de jóvenes. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué intuyes o qué te dicen las investigaciones en ese sentido? Sí, Carlos, ese efectivamente es un elemento bien preocupante. En nuestra región, la Organización Panamericana de la Salud lo ha expresado, ha indicado pues las tendencias que están indicando tanto autoagresiones como las agresiones ya consumadas en el suicidio, y nos están indicando una crisis del sentido de la vida, de la razón de vivir. Pareciera que ya no es suficiente cuando otras generaciones, pues por el hecho de estar en casa, de comer, de ofrecerte una posibilidad de estudiar o de formarte para un trabajo, ya eso hoy en día no está por sí solo dando la respuesta, porque tenemos un entorno donde ya el tener una profesión no te garantiza el éxito, donde trabajar todos los días y levantarte a las 4 de la mañana y acostarte a las 10 de la noche tampoco, porque papá o mamá son un referente para mí, para mostrarme que no es un camino idóneo. Entonces tenemos que hacer como un esfuerzo importante para poder conectar con los muchachos, para darles un hálito de esperanza. Los centros educativos, creo que en estos momentos también el reto más importante, más allá que transmitir conocimientos, tiene que ver con transmitirles inspiración, capacidad de que los muchachos sigan motivados, que aunque de repente es un compromiso que tienen los centros docentes, ¿no? Sí, que de repente has perdido de perspectiva poder ir a la universidad, pero aún en la ilusión de que te vas a ir a otro país o de que vas a ser un influencer o que vas a tener cualquier actividad en la que puedes tener cifrada alguna esperanza, aún para cualquiera de esas tareas o en cualquier lugar del mundo, necesitas formarte, necesitas saber analizar, expresarte, tener un pensamiento crítico. No, y porque además de todo eso, y perdona Fernando, es que como estamos en un mundo globalizado, evidentemente incluso los muchachos que se van de Venezuela, ¿verdad?, con el tema de la diáspora, también al país que vayan van a encontrar más o menos lo mismo que ya venían encontrando aquí. Las tendencias se marcan en la orientación también. Sí, sí, indudablemente. Es que allá van a encontrar una cosa diferente con la utilización de redes sociales, no, van a encontrar el mismo perfil en términos generales. Sí, hoy en día, y por eso creo que el reto fundamental en un país como el nuestro es abrirnos a ese tipo de debates. La educación tiene que sacudir las alfombras, abrir las ventanas y replantearse la educación para el siglo XXI, para los muchachos de hoy. No puede ser la misma que nos dieron a nosotros cuando estudiábamos, cuando estábamos en el liceo, y ahí se requiere ciertamente un reseteo a fondo. Fíjate, otro tema, de alguna forma sí, afecta a los jóvenes, pero te cambio el tema porque no quería escapar a ello. Y con esto vamos a concluir. ¿Sabes qué me está llamando la atención? El tema de la violación constante, ¿verdad?, de jóvenes por parte de adultos o incluso por jóvenes también, y algo que crece incluso entre ancianos hacia los jóvenes, una agresión, pero que se está multiplicando. A cada momento tú lees una página de sucesos y lo que está encontrando es violación, 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 pedofilia, violación. ¿Qué está pasando en ese sentido?
Creo que igualmente la pandemia... ¿O ha existido siempre y no nos dábamos cuenta? Bueno, sí ha existido, pero desde Secodá también hemos advertido un poco cómo la pandemia ha afectado la salud mental de todos y ha incrementado el tiempo de ocio, ha dejado a muchas personas de parada, sus proyectos en suspenso. Y creo que todo eso ha afectado y afecta la convivencia y los más vulnerables, los Claro. que es más fácil poder abusar, explotar, sin duda son los niños y adolescentes, y por eso en casa tenemos que estar muy, muy atentos, porque más del 90% de las agresiones vienen de personas del entorno conocidas y no de personas desconocidas. Sí, eso es lo más grave de todo. Bueno, eso sería ocasión, Fernando, y te renuevo una invitación en ese sentido, porque vale la pena tocarlo para otra oportunidad. Seguro que sí. Muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.